Recepción y selección de la materia prima. Para elaborar el producto vamos a necesitar granos de maíz morado del género sea maíz L, maíz blanco del género sea maíz S y como adjunto vamos a utilizar arroz blanco de la familia Oryza sativa. Lavado y limpieza. En este proceso tenemos que retirar cualquier tipo de cuerpo extraño que se encuentre en los granos de maíz blanco o en los granos de maíz morado, para poder retirarlos y así no tener ningún tipo de inconveniente durante el proceso de la elaboración de la cerveza. Inmediatamente se realiza el lavado de los mismos granos. Se lo tiene que realizar con agua potable y se lo debe lavar entre unas 3 a 4 veces con abundante agua para poder retirar estos cuerpos extraños que se podrían encontrar dentro del maíz morado o el maíz blanco. Remojo. Separamos los granos de maíz morado y los granos de maíz blanco. Los introducimos independientemente cada uno a un bañador de plástico o a una fuente metálica que se tenga a su disposición. Paso seguido, introducimos abundante agua. Tenemos que recubrir toda la superficie de los granos y lo tenemos que dejar remojar alrededor de 24 horas. Eso quiere decir un día. ¿Cuál es el fin del remojo? El fin del remojo es el de poder impulsar para que se pueda realizar la germinación. Germinado. Concluidas las 8 horas de la oxigenación, retiramos los granos de la superficie donde han estado reposando y las volvemos a introducir a un bañador de plástico o una fuente metálica. Previamente las recubrimos con algún tipo de papel absorbente. Inmediatamente introducimos los granos a sus superficies, dejamos un cierto espaciado de grano a grano para que pueda permitirse la germinación y inmediatamente empezamos a rociar con agua potable. En este proceso es importante utilizar agua tratada y no se debe utilizar agua abundante, sino se debe empezar a rociar poco a poco los granos. En el proceso de la germinación lo que se quiere obtener es la transformación del almidón a azúcares fermentables, lo cual va a ser muy importante en la fermentación para la transformación al alcohol que se necesita. El proceso de la germinación tiene una duración de 3 a 5 días. Es importante que se tiene que prestar mucha atención y no descuidarse, porque se tiene que rociar cada ciertas horas para impedir que el grano se seque. Secado. Durante el proceso de la germinación de los 3 a 5 días, tenemos que revisar los granos de maíz morado y los granos de maíz blanco. La plúmula. La plúmula es un componente mismo que está dentro del grano de maíz. Tenemos que revisar que el crecimiento de la plúmula se haya realizado en 3/4 partes al cuerpo del maíz. Eso quiere decir que ha habido una transformación parcial del almidón a los azúcares fermentables y eso permite que podamos terminar con la germinación. Inmediatamente nosotros retiramos los granos de la superficie donde se encontraba y la trasladamos de nuevamente a las mamparas de madera o a las charolas metálicas o a la superficie más cómoda que sea posible para poder realizar el secado. En este proceso se van a secar los granos de maíz a través de la intensidad de los rayos solares por un tiempo de 1 a 2 días. Depende también el tipo de clima por el que se esté llevando. Almacenamiento. Una vez concluida la etapa de secado, nosotros debemos retirar los granos de maíz secos y las debemos reservar en unas fuentes metálicas o si no en algún tipo de tupper que no le pueda entrar la humedad y dejarlo en un lugar seco no expuesto al sol. Tostado. Para este proceso podemos utilizar un horno convencional casero o también un horno industrial. Necesitamos tostar los granos de maíz morado y los granos de maíz blanco independientemente. Colocamos al horno y empezamos a tostar a una temperatura que esté considerada entre los 60 a 70 grados centígrados por un tiempo de 8 a 10 minutos, removiendo constantemente. El objetivo del tostado es el de facilitar un color característico al momento de realizar la cerveza. Molienda. Una vez concluido el tostado de los granos, paso siguiente realizamos la molienda de cada uno de ellos independientemente. Tenemos que utilizar un molino o si no también se puede utilizar un batán. El objetivo no es el de moler finamente, no es tener una harina finamente de ambos maíces, sino tenemos que tener una molienda relativamente fina, pero se tiene que ver las cascarillas presentes
del maíz. Esto nos va a facilitar o nos va a permitir mejor la transformación de los almidones a los azúcares fermentables durante la maceración. Macerado. En una olla colocamos agua y la calentamos hasta llegar aproximadamente a los 80 grados centígrados. Luego se agrega el arroz y un poquito de la malta y con la olla apagada se lo deja reposar por 20 minutos. Pasado este tiempo, se enciende la olla y se deja ebullir por otros 20 minutos. Y esa sería la preparación del arroz como adjunto. En una olla más grande colocamos agua y la calentamos hasta llegar a 75 grados centígrados. Una vez llegada a esta temperatura, agregamos la malta y lo mantenemos a una temperatura de 65 grados centígrados, encendiendo la hornilla ocasionalmente durante 30 minutos. Pasado este tiempo, agregamos el arroz que ya fue cocido previamente y dejamos reposar por 2 horas más. Este proceso sirve para transformar todos los almidones que contiene la malta del maíz y el arroz en azúcares fermentables. Se deja reposar ese tiempo para que éstas sean extraídas de la mejor manera posible y la temperatura es la temperatura correcta en la que trabajan las enzimas para la extracción de estos azúcares. Mantener siempre a 65 grados centígrados, encendiendo y apagando ocasionalmente la olla. Una vez pasado todo este tiempo, procedemos a enfriar el mosto filtrado. Pasado el tiempo de macerado y el enfriado, procedemos a filtrar el mosto. Primeramente, lo filtramos en la primera etapa, que es con un tamiz de huecos anchos o un colador. Se vierte poco a poco el mosto y las partículas más grandes se van a ir quedando en el tamiz, de forma de que el gas resultante va a ser simplemente el líquido y las partículas más pequeñas que se van a filtrar en la segunda etapa. La segunda etapa de filtración consiste en pasar el mosto ya filtrado previamente por un tamiz más pequeño o una tela filtrante o tocuyo, donde se quedarían las partículas más pequeñas. Así nos aseguramos de que el mosto está libre de partículas grandes y partículas pequeñas de cereal y que este va a ser más fino. Lavamos los residuos de mosto con agua para volver a refiltrar y tener la mayor cantidad de líquido posible para pasar a la siguiente etapa. Cocción. Después de que tenemos todo el mosto filtrado, se pasa a una olla y se alarga con agua hasta llegar a la cantidad de cerveza que se desea obtener, aumentando más o menos unos 2 litros que se van a perder con la evaporación. En ese momento nosotros ponemos la olla a ebullir y el proceso duraría 1 hora en total en el que esté ebulliendo. Primeramente, cuando salen las primeras burbujas, observamos que se forma una capa sobre el mosto. Esa capa tiene que ser retirada porque es la proteína que está siendo coagulada y puede afectar en la fermentación. Una vez retirada esta capa, se calcula 15 minutos desde que ha empezado a hervir y se coloca la primera mitad del lúpulo. Se deja hirviendo hasta que han pasado otros 30 minutos y se coloca la segunda mitad del lúpulo. Luego, pasada la hora, apagamos la olla y pasamos a la siguiente etapa. Enfriamiento. Después de que ha terminado la cocción, se coloca en ollas más pequeñas y se pasa a un baño de hielo a enfriar rápidamente. Este proceso tiene que ser lo más rápido posible para evitar la contaminación con distintos tipos de bacterias que pueden estar en el ambiente y que pueden pudrir la cerveza. Entonces, la manera correcta de enfriar es colocando en el baño de hielo y agitando de manera rápida, al igual que como se hace el helado de canela, y bajando la temperatura hasta que ésta llegue entre los 20 y 25 grados centígrados. Este proceso tiene que ser lo más acelerado posible. Mientras la cerveza se está enfriando, hay que desinfectar muy bien los fermentadores con alcohol y taparlos, porque inmediatamente que la cerveza esté fría se va a colocar el fermentador
y este tiene que ser cerrado, pero aún no de manera hermética. Fermentación. En un vaso pequeño colocamos una parte del mosto ya enfriado y en el mismo colocamos la levadura para que ésta se ambiente al mosto de maíz y arroz. En ella diluimos también un poco de azúcar para que sirva de alimento a la levadura. Pasado un tiempo y cuando esta empieza a burbujear, se coloca en los fermentadores y se pasa a cerrar herméticamente. Los fermentadores ya contienen el mosto que ha sido enfriado previamente. Todo esto tiene que hacerse en presencia de mechero para evitar la contaminación de distintos tipos de bacterias que pueden estar en el ambiente y que afecten en la fermentación. Nos aseguramos que no haya ni una sola fuga en nuestros fermentadores y comienza la fermentación. La fermentación dura aproximadamente 7 días, puede llegar a ser 14 días y tiene que realizarse a una temperatura entre 20 y 25 grados centígrados, evitando que haya mucha humedad o mucho calor en el ambiente. Maduración. Una vez de que ha pasado el tiempo de fermentación, realizamos un trasiego. Eso significa separar el mosto de las bozas que se han podido formar en el fondo del fermentador. Estas son desechos de las levaduras y de las partículas grandes que han podido quedarse en el mosto. Eso se va a realizar colocando una manguera y extrayendo el líquido que se encuentra en la parte de arriba, evitando que la manguera choque con las bozas. Una vez de que se extrae todo el líquido, se lava los fermentadores, se desinfecta y se coloca el nuevo mosto ya separado adentro de ellos. Sin colocar levadura ni nada más, se cierra herméticamente y se coloca en el refrigerador por aproximadamente de 7 a 10 días a una temperatura de 10 grados centígrados. Una vez pasado el tiempo de maduración, procedemos a volver a realizar un trasiego en el mosto. Eso significa volver a separar la parte líquida que se encuentra en la parte superior del fermentador de la parte de las bozas que se encuentra en la parte inferior del fermentador, que son más desechos formados durante la fermentación. Una vez realizada esta separación, vemos que el mosto se clarifica de manera natural y este puede pasar a ser embotellado y carbonatado. Para realizar la carbonatación, usamos el método de carbonatación con azúcar, colocando una pequeñísima cantidad de azúcar diluida en agua en el mosto y luego embotellando el mismo. Embotellado. El embotellado consiste en colocar el mosto ya mezclado con el azúcar para carbonatar en botellas. En nuestro caso estamos usando botellas de color ámbar para evitar la oxidación de la cerveza. Debido a que si usáramos botellas transparentes, esta podría cambiar de color y perder sus características antioxidantes. Colocamos este mosto en las botellas y lo tapamos con la tapa corona y con ayuda de un tapador cerramos las mismas. En el caso de no tener tapador de botellas y tapas corona, se puede tapar también con un corcho. Este proceso también es llamado segunda fermentación. El mosto se va a seguir fermentando en las botellas y también va a adquirir la característica de la espuma que fue realizada en el paso anterior de la carbonatación. Entonces, pasados de unos 10 a 14 días, también puede ser conservada más tiempo en botella. Se abre la botella y se puede observar que esta ya presenta la característica espuma de la cerveza. Maduración en botellas. Una vez comprobado que se ha realizado una carbonatación exitosa y que ya tenga el alcohol procedente de la fermentación, podemos almacenar las botellas tanto en temperatura ambiente, donde puede que ésta se siga fermentando, como en refrigeración, donde nos aseguramos que ya no va a seguir fermentando ni carbonatando. A las botellas también se les puede colocar una etiqueta o un rótulo ya ha pasado todo este proceso.